Porque Brasil también es noticia. Fuera Dilma o fuera Gilma, una de las consignas el día de ayer en dos territorios de Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro, donde más de 1 millón de brasileños salieron a las calles a exigir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. Quiero saludar ahora a Alberto Gutiérrez, es el periodista experto en temas de Brasil. Buena tarde y bienvenido. Más de 1 millón de personas, ya lo decía, se concentraron ayer en las calles de Brasil y vemos hoy un Brasil completamente contrario al que llevó a Dilma Rousseff el año pasado a ganar nuevamente la presidencia. ¿Cómo lo vio usted? Sí, exactamente. Como bien dices, fueron manifestaciones multitudinarias en todos los estados del país, los 26 estados más del Distrito Federal, la capital de la República, y en al menos, además de en las capitales de esos 26 estados, en al menos 152 municipios del país. Entonces, la verdad es que protestaron a los brasileños a todo lo largo y ancho del país. La presidenta, la verdad, yo no diría que se contradice mucho con lo que pasó, con lo que vimos en las pasadas elecciones de octubre, porque básicamente estas personas que se han manifestado, aún se puede diferenciar, se puede ver claramente que pertenecen a aquel sector opositor que votó contra ella o que no votó a favor de ella durante 5 meses atrás. Vemos claramente que es así. Pero esto puede tender a aumentar el número también, incluyendo futuramente, porque los acontecimientos no van a parar por ahí, las causas se mantienen latentes, entonces puede sí agregarse otro sector mucho mayor de la población. Ahora, señor Gutiérrez, ¿qué se dice de la nueva jornada de protestas contra el gobierno? ¿Para cuándo será? Entonces, exactamente, la fecha aún está por definir, se está convocando por las redes sociales, igual que estas manifestaciones que vimos ayer domingo, y está por definirse. Ahora también se harán manifestaciones de apoyo a la presidenta Dilma Rousseff, y bueno, todo esto está aún por definir, pero de que esto continúa, este proceso continúa, puedes tener seguridad, Carlos. ¿Tiene fortaleza este reclamo de los brasileros de cuestionar al gobierno de Dilma Rousseff cuando siguen apareciendo evidencias de corrupción que la salpican a ella de una u otra manera? Claro, por supuesto. A pesar de que no se ha descubierto ninguna acusación directa, ningún delito de la presidenta que la pueda llevar a la justicia. Claro que, por supuesto, todo esto demuestra la salpica, porque como mínimo muestra esta corrupción tan grande en la mayor estatal brasileña, que ha habido omisión por parte de la presidenta, o siendo más radicales tal vez en la expresión incompetencia, ya que ella fue durante todo este periodo que se ha revelado que funcionaba el esquema de corrupción. Ella era, además de ministra de Energía de Lula, fue presidenta del Consejo Administrativo de la petrolera Petrobras. Entonces, por supuesto, la salpica. Entre los denunciados, hay 50 políticos, 42 de ellos congresistas, y muchos de ellos, la mayoría, o de su partido o de la coalición que la apoya en el Congreso, ¿no?, de sus aliados. Por ejemplo, el partido del vicepresidente. Alberto, vimos a través de redes sociales, de la internet, una foto que corrió del expresidente Lula da Silva. ¿Qué cara notaste tú en esa fotografía? Sí, el presidente Lula, por supuesto, en este momento no ha aparecido, pero trabaja mucho tras bambalinas para articular movimientos que puedan apoyar a la presidenta Dilma. Por supuesto que todo esto no comenzó hoy, comenzó durante su gobierno. El Partido de los Trabajadores de la presidenta y el expresidente Lula lleva 12 años en el poder. Entonces,
este esquema se montó durante el gobierno de ellos y que revela que toda la propina y los desvíos de dinero pueden haber financiado sus campañas. Entonces el presidente Lula también está en la mira de los protestantes, de las protestas. Él está también no muy bien parado ahora en esto y por supuesto, claro, lo salpica. Es visto por los opositores como el mentor de este proceso que desviaba dinero inclusive hacia políticos. ¿Algunas mediciones, conoces de algunas mediciones, Alberto, en Brasil que puedan hablar de cuál es la popularidad o si ya la gente pues comienza a desconfiar del Partido de los Trabajadores? Claro, como puedes ver, esta manifestación multitudinaria que los números divergen, depende de la fuente, institutos de encuestas o los propios organizadores o la policía, divergen los números de asistencia a las manifestaciones. Vamos a tomar el de la policía, por ejemplo, que es el más, digamos, podría ser neutro, porque la policía es gobernada por cada estado y cada estado tiene gobernadores de oposición o de posición. Entonces, el número ya llegó estimado a 1,7 millones de brasileros. Entonces, el número es muy significativo. Por supuesto que esto va a aumentar, como ya te decía, y no se va a quedar por ahí, la aumentará y el gobierno está reaccionando debidamente. El gobierno, ayer la presidenta Dilma se reunió con su ministro para observar las manifestaciones, después para hacer una evaluación. Después salieron 2 ministros a dar una rueda de prensa que fue transmitida en cadena nacional y realmente no convencieron porque lo más que presentaron fue un paquete de medidas que será anunciado la próxima semana contra la corrupción. Promesa de campaña que se repite, pero que no satisface las demandas de la población, de este grupo tan grande que pide la renuncia. Algunos piden la renuncia, otros ya piden la inhabilitación de la presidenta e incluso una minoría, pero que está presente en las calles, que de cierta forma desvirtúa el movimiento. En opinión de muchos especialistas, piden la intervención militar exactamente y el cierre del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces es un movimiento que tiende a crecer mucho y a radicalizar tal vez. Alberto, 2 cosas, 1.500.000 o 1.700.000 personas en la calle exigiendo la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Había en las calles de Sao Paulo y Río de Janeiro gente de todos los estratos de Brasil? Eso está muy contradictorio. La oposición, los seguidores de la presidenta Dilma dicen que no, que es lo que se llama de una élite blanca, clases media, media alta, que han ido a las calles, básicamente los seguidores del candidato derrotado Aécio Neves. Por ahora se perfila bastante bien que es una manifestación de los opositores de Dilma, de los que no votaron en ella. Pero como te decía, Carlos, esto sí tiende a incluir otros, porque el año solo está comenzando, el gobierno de Dilma Rousseff solo está comenzando. Y hay una insatisfacción también, que también se manifestó ayer en las calles, no solo contra la corrupción, sino contra el paquetazo que Dilma con el cual ha inaugurado el año, que contradice todas las promesas de campaña que hizo. Entonces los que ya no eran a favor de ella tienen más argumentos contra ella, por supuesto. Y los favorables, la población de otros estratos sociales, volviendo a la base de tu pregunta, comienza a incorporarse, comienza a sentirse traicionada, porque a lo largo son los más afectados. Por ejemplo, el aumento de la inflación, el poder adquisitivo de ellos cada vez disminuye más, ¿no? Entonces, claro que sí, por ahora está bien estratificada en clases más, yo diría, medias, clases medias altas, pero esto puede aumentar considerablemente por la incorporación de los, digamos, traicionados por las promesas de Dilma. En pantalla, Alberto Gutiérrez, periodista experto en temas de Brasil. Quiero agradecer que hayas dedicado estos minutos a la tarde de NTN 24. Muchas gracias, un saludo para todos. Una buena tarde.